Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. Había llegado al desierto con la intención de corregirme, de simplificarme, de limar esa violencia silenciosa que llevaba adentro como un nido seco, siempre a punto de encenderse. Era un encargo menor, una restauración de un depósito subterráneo abandonado cerca del límite de la zona habitable, donde alguna vez fluyó agua por canales que ahora no eran más que cicatrices en la piedra. Me pagaban poco, apenas lo suficiente para mantener a Corina en la ciudad, donde prefería quedarse por motivos personales, que yo no discutía, porque carezco de la energía necesaria para los dramas domésticos. Siempre he creído que el amor debe resistir la distancia, como las dunas resisten al viento, sin exigencias ni reclamos, apenas como una forma silenciosa de compañía. Llegué con herramientas viejas, sin señal, sin radio y sin nada que pudiera distraerme de la tarea. Estaba solo, aunque no lo supe al principio. Al principio solo sentía paz, un calor inmenso como un abrazo estéril que al principio reconforta y luego quema. Me instalé en una estructura precaria que parecía haber sido parte de un viejo observatorio hidráulico. Los muros estaban cubiertos de grafiti sin color, inscripciones antiguas, patrones sin sentido. No me inquietaban. La estupidez humana tiene 1000 formas, y las marcas que deja nunca son tan profundas como se imagina. Los días se sucedían lentos, resbaladizos. La luz era pura, insoportable, sin una sola sombra real durante horas, como si el sol estuviera clavado sobre mí con una obsesión infantil. No dormía bien. El viento hacía gemir las planchas metálicas por la noche, y en los momentos de mayor silencio creía oír gotas que no caían de ningún lugar visible. Tenía un espejo, uno pequeño, circular, con marco de latón oxidado. Lo usaba cada mañana para rasurarme, aunque no había nadie que me viera. Fue en ese espejo donde noté por primera vez que algo en mí no estaba bien. No sabría explicarlo. Mi rostro estaba completo, en su sitio, pero algo se movía apenas detrás de mis ojos. Era una vibración leve, como una imagen mal pegada que tiembla cuando uno parpadea demasiado. Pensé que era el calor. A veces me veía sonriendo cuando no lo estaba. No de una forma amplia ni caricaturesca, sino apenas una traza, una insinuación de algo que recordaba al rostro de mi cuñado cuando se burlaba de mí. Martín, ingeniero mediocre, con más suerte que talento, muerto hace 2 años por culpa de un derrumbe en un pozo del norte. Él sí había logrado algo, ser llorado por su esposa, por sus hijos, por mis padres incluso. Yo solo me mantenía útil. Nadie llora a los útiles. Pasaban los días, o al menos eso creía. Perdí la cuenta rápido. El cielo no cambiaba, el calor no variaba, y las dunas parecían moverse más de lo que era natural. Empecé a salir menos. Solo trabajaba cuando el cuerpo me obligaba a moverme. Me sentía observado, no por alguien, sino por el lugar. El desierto entero parecía haber girado hacia mí, como si todas sus formas, sus líneas, sus curvas secas estuvieran pendientes de mis decisiones. El aire se volvió espeso, como si me costara desplazarme dentro de una fotografía antigua. Había un pozo seco a unos metros del refugio. Nunca bajé, solo lo miraba desde la sombra y sentía que de alguna forma ese pozo estaba mirando también. Una tarde vi un brillo en el fondo. No tenía agua, lo sabía, pero ahí estaba, un destello líquido, imposible, y ahí volví a ver mi rostro,
desde abajo, deformado y con los ojos vacíos, como si me hubieran arrancado algo. No me asusté. Me quedé mirándome un largo rato. Tal vez quería entender qué versión de mí era esa. Las noches se volvieron más difíciles. Empezaba a oír voces en el viento, no como susurros humanos, sino como si el aire respirara palabras sin lengua. Me hablaban desde los reflejos. Ya no usaba el espejo para afeitarme. Lo envolví en un trapo y lo escondí, pero no sirvió. Me veía igual en el agua estancada que se acumulaba en las grietas del suelo. Me veía en las herramientas, en las hebillas de mis botas, en los ojos de una cabra salvaje que apareció un amanecer junto a la puerta y me miró fijo sin moverse durante horas. Le hablé, porque había olvidado cómo suena mi voz. Le dije cosas absurdas. Le pregunté si era ella. No supe a quién me refería. La cabra no pestañaba. Sus ojos eran dos espejos sucios. En uno de ellos me vi inclinado, encorvado, y detrás de mí algo más, algo alto, demasiado alto para estar de pie sin doblarse, con una piel que no era piel, ni escamas, ni plumas, ni nada conocido. Tenía manos, pero no dedos. Tenía ojos, pero eran muchos y todos apuntaban a lugares donde no había nada. Me levanté de golpe y la cabra se desintegró en una nube de polvo. No huyó, no explotó, simplemente dejó de estar. Esa fue la primera vez que vomité sangre. Me caí de rodillas y oí mi nombre dicho como un eco húmedo desde dentro del refugio. No entré, dormí afuera esa noche. Cuando desperté, tenía la boca llena de tierra. Me arrastré hasta el pozo. Busqué el brillo. Ahí seguía, esperándome. Ya no me reconocía en ese reflejo. Era yo, pero sin mí. Fui dejando de hablar, de comer, de escribir. Mi cuaderno de notas era un laberinto de líneas, dibujos y símbolos que no recordaba haber trazado. Algunos eran repeticiones, una figura de espiral con garras, una especie de pupila con fuego, una mano invertida. Otros eran más abstractos, pero todos aparecían también en las paredes del lugar, como si el lugar y yo estuviéramos copiándonos mutuamente. Una tarde nublada, en la única ocasión que el cielo pareció apagarse, vi a Corina. Estaba parada junto al pozo, con un vestido que nunca tuvo, los ojos llenos de agua y la piel blanca como leche vieja. No habló. Me miró con un dolor tan denso que sentí vergüenza. Corrí hacia ella, pero cuando llegué, solo quedaba una especie de piel abierta, como si lo hubieran desdoblado y dejado ahí para secarse. Toqué esa tela húmeda y se deshizo entre mis dedos, dejando una marca negra en la palma. Desde entonces no he podido dejar de ver esa mancha. No importa cuánto me lave. Y cuando duermo, sueño que esa mancha se agranda. Me cubre el brazo, luego el pecho, y al final, cuando despierto, me siento más cerca de esa otra cosa que me observa desde donde debería estar mi reflejo. Mi único consuelo eran los recuerdos difusos de Elías, un viejo compañero de trabajo que solía acompañarme en las restauraciones. Él tenía una manera muy suya de reírse de todo, como si supiera algo que los demás no. Empecé a hablar con él por las noches. Le contaba lo que pasaba. Me respondía, al principio con frases vagas, luego con precisión. Lo raro es que Elías había muerto. Había muerto hacía años. Un accidente. Pero su voz era clara. Me decía que no resistiera, que no era algo malo, que era la forma natural de volver. ¿A qué? No lo sé. A veces, en medio de esas conversaciones, me interrumpía una tercera voz, seca, sin origen, y Elías callaba.
Después de eso venía el silencio más absoluto. El silencio del desierto no es quietud, es hambre. Ya no salía del refugio. Todo lo que necesitaba parecía llegar por sí mismo. Agua, carne seca, leña. Lo encontraba cada mañana junto a la puerta, envuelto en telas grises, atadas con un hilo rojo que me resultaba familiar. Una vez vi el hilo alrededor de mi cuello en el reflejo del cuchillo. Estaba dormido, boca arriba, con el hilo tenso, como un cordón umbilical que no se había cortado. No supe qué hacer. Dejé de dormir. Me mantenía en vigilia, escribiendo en la pared, hablando con voces que venían de los bordes de mi vista. Una noche, al levantar la cabeza, vi algo moverse dentro del espejo envuelto. No lo había tocado en días. Estaba envuelto, oculto, sin acceso a luz. Pero ahí se movía algo, desde dentro, golpeando el vidrio con ritmo. Alguien quería salir. No entré en pánico, solo me senté frente a él y esperé. Al amanecer lo desenvolví. La superficie estaba opaca, manchada por dentro. No vi mi rostro. Vi el de un niño. Era yo, pero a los 6 años, con la frente abierta y los dientes flojos. Estaba gritando, pero sin sonido. De fondo se veía la figura alta. No tenía rostro. Su cara era una superficie pulida. Me devolvía mi propio miedo amplificado. El niño señalaba hacia atrás. Me giré sabiendo que algo estaría ahí. No había nada. Pero cuando volví la vista al espejo, el niño se estaba yendo, de espaldas, caminando hacia esa figura que abría los brazos como un padre. Lloré. No sé por qué. Tal vez por mí, por ese niño, tal vez por lo que vendría. No recuerdo cómo salí, solo recuerdo arena. Recuerdo las uñas arrancadas, los pies sangrantes. Recuerdo gritar sin voz y que el viento devolviera mi grito multiplicado, distorsionado, como una carcajada de miles. Me arrastré hasta el pozo. Quise tirarme, pero no estaba. El pozo ya no estaba. En su lugar había una superficie metálica, pulida, inmensa. Me acerqué. Mi reflejo estaba ahí, completo, en silencio. Me sonrió. Detrás, la figura alta, más cerca que nunca, puso su mano en mi hombro. Sentí frío, un frío como de antes del tiempo. Y ahí entendí que no había escape, que siempre fui parte de eso, que todo lo que creí elegir era apenas el eco de una voluntad más antigua. La figura se inclinó, susurró algo en un idioma sin palabras, y luego todo fue oscuridad, no como noche, sino como olvido, como si el mundo hubiera decidido finalmente dejar de soñarme. Me cuesta recordar con precisión la secuencia de los hechos, no por olvido, sino por la manera en que se solapaban entre sí, como si el tiempo allá arriba, en esas montañas húmedas y de niebla impura, no se hubiera comportado con la linealidad que uno espera de la vida. Lo cierto es que cuando acepté la propuesta de ir, cuando firmé el contrato y empaqué mis herramientas, lo hice con una convicción propia de los que están huyendo de algo más profundo que el simple ruido de la ciudad. Yo no quería escapar del mundo, sino de mí mismo, o más específicamente, de esa versión de mí que empezó a crecer tras la muerte de madre, con su silencio glacial y su gesto de desaprobación clavado en la frente como una sombra permanente.
A su modo, ella fue el inicio de todo. Su superstición absurda, sus advertencias de ojos entrecerrados, sus gestos con la mano sobre la mesa antes de cada comida, y esa forma enfermiza de mirar su reflejo cada mañana como si esperara no verse. Cuando me propusieron cartografiar las galerías abandonadas en la región de Quenoa Baja, no dudé. Quedaban fuera del mapa oficial, lejos de cualquier conexión real. Una red de caminos de piedra, agua y silencio, donde alguna vez se intentó construir algo que ahora nadie quiere recordar. No era el primer trabajo extraño que hacía, y la paga me permitiría terminar de montar el taller, pero esa no fue la razón. Lo supe incluso entonces. Necesitaba estar donde nadie pudiera buscarme. Éramos 6 al principio. 2 topógrafos, un técnico eléctrico, un obrero local, mi compañero de medición y yo. Compartíamos un módulo de madera mal aislado, con techo de zinc y una antena mínima que apenas sostenía la señal suficiente para enviar mensajes cada 3 días. Mi compañero era Iván, metódico y torpe, pero fiel a sus procedimientos. Tenía una manera peculiar de repetir frases, como si dudara constantemente de haber sido entendido. El obrero, Casimiro, hablaba poco, pero parecía más lúcido que todos nosotros juntos. Dormía con una piedra bajo la almohada y untaba las puertas con una mezcla de grasa y resina que, según él, alejaba los gestos torcidos. La expresión me pareció ridícula en su momento, como todo lo que proviene del saber oral sin estructura. Durante las primeras jornadas exploramos los túneles con cuidado, registrando las diferencias de nivel, los patrones del viento interno, las marcas de humedad. Había algo en esos túneles, no lo supe explicar entonces, pero no se comportaban como espacios muertos. El aire tenía peso, como si nos empujara con suavidad, y los muros parecían absorber el sonido. Al hablar, uno oía su voz apenas como un murmullo que se retiraba a esconderse. Las linternas, a veces, titilaban en sincronía. Pensamos que eran las baterías. Al menos eso dije yo, porque soy de los que necesitan una causa precisa para cada cosa. La superstición en mí es selectiva. Solo acepto los símbolos y puedo acorralarlos dentro de un patrón reconocible. Una noche, mientras subíamos hacia una quebrada para instalar sensores, Iván me detuvo. Se había quedado mirando una lámina de agua en el fondo de una roca hendida. No era más que un charco, oscuro y quieto, pero su rostro estaba pálido, tenso. Me acerqué y vi lo mismo que él. En la superficie no se reflejaban nuestras linternas, tampoco nuestras manos, solo nuestras caras y algo más detrás, borroso, como un animal de espaldas, algo que caminaba sin tocar el suelo. Pensé que era un error de ángulo, una ilusión óptica. Iván me dijo que esa misma forma había aparecido en otros espejos de agua, que la había visto incluso en el cristal de su reloj. Le pedí que no hablara de eso con los demás. Tenía esa tendencia a contaminar la moral del equipo con sus aprensiones. Pero confieso que, desde esa noche, empecé a evitar mirar los reflejos. Me afeitaba sin espejo. Lavaba mis utensilios con los ojos cerrados. Una parte de mí sabía que estaba cediendo, que eso me debilitaba, pero también intuía que algo me estaba estudiando. Desde entonces, los símbolos comenzaron a aparecer. Primero en la pared de una galería derrumbada, trazos curvos, dentados, como letras en una lengua que no tiene aire. Luego los encontramos en las piedras, en la madera del módulo, incluso en la piel de Casimiro,
que una madrugada apareció con la espalda marcada por una figura hecha de cortes finos. No recordaba haber soñado. No recordaba nada. Solo lloraba y me pidió que no lo tocara. Los días se volvieron erráticos. Las nieblas bajaban a horas absurdas. Los relojes se desfasaban. Dormíamos mal. Yo empecé a oír cosas al despertar. Golpes secos, como si alguien se sacudiera el polvo del cuerpo antes de entrar. Y siempre esa respiración, detrás de la puerta. Una respiración larga, que se mezclaba con la humedad de la madera. Iván desapareció la 5ª semana. Salió a instalar una cámara térmica y no volvió. Lo buscamos sin cesar. Encontramos su casco, pero no sus huellas. Las imágenes de la cámara estaban dañadas. Solo mostraban una secuencia interminable de una figura que se doblaba sobre sí misma, como si se buscara en su propio cuerpo algo que no debía estar ahí. Luego vino el accidente. El técnico eléctrico cayó desde la galería alta. Casimiro dijo que alguien le había empujado, pero no quiso declarar a la policía cuando llegó. El detective a cargo era uno de esos tipos prácticos que todo lo quieren resolver con un informe. Me interrogó varias veces. Al final, dijo que no tenía pruebas, pero que no reaccionaba como debía, que había algo raro en mí. Yo no sabía cómo explicarle que estaba viendo símbolos en sus párpados, que cuando hablaba su reflejo en la ventana no movía los labios. Decidí callar, pero desde ese momento comencé a oír la voz de alguien más, no humana, algo que rozaba el lenguaje pero no lo alcanzaba. Una voz que a veces se reía y otras lloraba, con un lamento largo, hueco, como si viniera desde debajo del mundo. Solo quedábamos Casimiro y yo. Una madrugada lo encontré arrodillado frente al espejo de su cantimplora, rezando con una lengua que no era suya. Me miró con una mezcla de culpa y alivio. Dijo que ya estaba hecho. Luego se fue hacia los túneles. Lo seguí. Caminó directo hacia la cámara más profunda, la que habíamos sellado con rocas tras la primera semana por su inestabilidad. Las apartó como si no pesaran. Entró. No lo volví a ver. A partir de entonces, el lugar dejó de obedecer a la geografía. Las galerías se alargaban, se doblaban sobre sí mismas. El viento soplaba desde abajo. Los símbolos se multiplicaban. Una noche, vi a mi prometida en el reflejo del metal, dormida, con la cabeza abierta y los ojos mirándome como si supiera exactamente dónde estaba. No la había visto en meses. Me había dejado poco antes del viaje. Su figura se repetía, a veces en el agua, a veces en el cristal de mis gafas, siempre con esa expresión que no me permitía olvidar. Intenté huir. Empaqué mis cosas y descendí durante 3 días. La niebla me devolvía al mismo punto. El módulo estaba vacío, pero cada vez que abría la puerta, algo en su interior cambiaba. Las ventanas no daban al mismo paisaje. La madera crujía con una cadencia distinta. Una vez abrí el cajón del escritorio y encontré los dientes de Iván, perfectamente alineados sobre un paño rojo. No sentí miedo, sentí resignación. Comencé a escribir en las paredes, como lo había visto hacer a mi mentor años atrás, cuando perdió la razón tras estudiar las estructuras preglaciales del altiplano. Él también hablaba de reflejos que no coincidían, de gestos repetidos. Cuando murió, su diario fue incinerado por orden de su familia, pero yo había leído lo suficiente. Lo que había allá arriba no era azar ni castigo, era consecuencia. Algo fue provocado, no por mí, tal vez, pero alguien antes que yo lo había convocado, y yo solo estaba recibiendo la respuesta, el precio. La última noche,
Desperté con la certeza de que estaba ahí, no cerca, sino dentro, no en el módulo, sino en mí, en mi sangre, en mis reflejos. Me acerqué a la olla de agua estancada. Me vi, y me vi abrir la boca, aunque no lo estaba haciendo. De ella salía una lengua animal, curva, imposible. Detrás, en la sombra, se perfilaba su forma. No puedo describirla. Cada vez que lo intento, las palabras se me agrietan. Tenía patas, pero no caminaba. Tenía ojos, pero no miraba. Era como si estuviera en estado de espera. Pero me sentí casado. Sentí la tensión completa de un ser que no distingue entre materia y memoria. Habló, no con sonidos, sino con la vibración de todo el módulo. Me dijo que ya había comenzado, que yo era su entrada, su reverso. Me desplomé. Desperté semanas después en el hospital de un pueblo sin nombre. Me habían encontrado cubierto de tierra, sin habla, con símbolos grabados en los brazos. Nadie entendía cómo sobreviví. El detective volvió. Dijo que era sospechoso, pero que no había pruebas. Que todos estaban muertos. Que las cámaras habían grabado solo niebla. No sé qué le respondí. Desde entonces, vivo en silencio. No me miro al espejo. No bebo en vasos de cristal. Evito el agua. A veces la veo en los ojos de otros. La figura. Esa forma que ya no se esconde, que me espera. Y sé que vendrá por mí, no por venganza, no por justicia. Vendrá porque fue llamado, porque fui el canal, y porque no hay reflejo que no devuelva al final lo que alguna vez se ocultó. Lo que más me cuesta contar no es lo que pasó, sino cómo empezó. Porque si alguien me preguntara cuándo fue la primera vez que sentí que algo me seguía, que algo estaba mal con lo que veía, no sabría decirlo con precisión. Todo se confunde en mi cabeza, como cuando mezclas dos colores oscuros y ya no podés separarlos después. Lo que sé es que tenía 16, que la casa donde vivíamos no era mía, ni lo sería nunca, que mi mamá casi no me hablaba desde hacía meses y que mi papá hablaba demasiado pero sin mirarme. Mi hermana mayor dormía de día, fumaba en la azotea, me robaba plata y me acusaba a mí de robarla. Y yo no tenía muchas ganas de defenderme, solo estaba ahí. Pasaba las tardes encerrado en mi cuarto, con las persianas bajas y la computadora encendida sin hacer nada. La tecnología funcionaba, claro, pero en esa casa todo lo que era moderno parecía usarse como si fuera de otra época. Teníamos fibra óptica, pero no había calor. Teníamos pantalla plana, pero nadie miraba juntos. Mi abuelo había vivido en esa casa también, antes de que la vida se le resquebrajara por dentro y muriera lento, sin ruido, con los ojos abiertos hacia una esquina que ahora evito. Él fue el único que alguna vez me tocó el hombro sin juzgarme. Me enseñó a dormir con un cuchillo debajo de la almohada, no por miedo a nadie, sino por respeto al silencio. No era un barrio especial. Tampoco era un pueblo, ni una ciudad, ni un campo. Era como una maqueta construida con pedazos de otras cosas que sí habían sido reales. El clima cambiaba demasiado rápido y nunca coincidía con lo que decían las apps del celular. Había días enteros de neblina, seguidos por una claridad enfermiza que parecía mentira. Las casas se veían distintas según desde dónde las miraras. El vecino del fondo, uno que siempre me saludaba con un gesto que no era sonrisa, tenía unos ventanales que parecían espejos durante el día. A veces al pasar creía ver una figura como yo, pero de espaldas. No me detenía. Pensaba que era la luz. Una tarde me acerqué más. Pude ver que ese yo del reflejo tenía la ropa manchada, como si hubiera estado cavando. Lo conté en casa. Mi hermana se rió.
Dijo que tenía demasiada imaginación para tan poca vida. Esa noche soñé con un pasillo interminable lleno de puertas. No recuerdo qué había detrás de cada una, pero al final del pasillo había un vidrio. Me vi parado ahí, y la versión de mí que estaba dentro del vidrio sonreía, pero sin mostrar los dientes, como si supiera algo que yo no. Me desperté con una sensación de vacío en el pecho, como si me hubieran sacado algo mientras dormía. Con el tiempo empecé a notar que algunas imágenes se repetían, no en la realidad, sino en los reflejos, en la pantalla apagada del televisor, en los retrovisores del auto de mi papá, incluso en los ojos del gato de la vecina. Era como un error, como si una parte de mí se hubiera quedado trabada en otra dimensión y cada tanto intentara volver. Me obsesioné un poco, empecé a grabarme mientras dormía. Dejaba el celular apoyado en la mesa, apuntando a la cama. Las primeras noches no se veía nada raro, pero una vez, a eso de las 3:47 de la mañana, la cámara se movió sola, apenas unos milímetros, y luego volvió. En la grabación, mi cara parecía diferente, como si no estuviera soñando, sino esperando. Y lo peor, en un momento, abrí los ojos y los dirigí a la cámara. Pero no era yo, era algo que usaba mi cara, que me usaba para mirar. Me encerré en el baño y no dormí durante 3 días. Lo intenté contarle a Matías, mi único amigo de ese entonces, pero solo me miró con esa cara de «otra vez con tus cosas». Nunca entendió que no estaba exagerando, que yo no era el problema, que lo que estaba pasando era real, aunque no pudiera tocarlo. Algunos días todo parecía calmarse, como si la cosa se adormeciera. Yo volvía a sentirme medio normal. Salía al parque, escuchaba música, intentaba estudiar. Pero siempre había un momento donde el mundo se quebraba un poco. Una sombra que no coincidía, un reflejo que tardaba medio segundo en moverse, un sonido en el pasillo cuando todos estaban durmiendo. Empecé a escribir sobre eso, no en un diario, porque eso es para gente ordenada, sino en papeles sueltos que guardaba debajo del colchón. Anotaba las horas, los gestos repetidos de mi padre, los lugares donde aparecían los símbolos. Porque sí, también había símbolos. Trazos que no pertenecían a ningún idioma, pero que aparecían en los empañados del espejo, en la condensación de la ventana, incluso en el polvo que cubría mi escritorio. Nunca los vi escribirse, solo estaban ahí, como si fueran parte del ambiente. Una tarde, mientras mi mamá discutía con mi hermana en la cocina, yo encontré uno en el dorso de mi mano. No era tinta, no era pintura, era parte de la piel, como si alguien me lo hubiera dibujado desde dentro. No quise ir más al colegio. Me inventé una enfermedad. Mi madre no me creyó, pero tampoco discutió. Solo dijo que, si necesitaba atención, que me la buscara solo. Mi padre no opinó. Nunca opinaba de verdad. Solo ponía normas y se aseguraba de que se cumplieran. Pero ese día, cuando me cruzó en el pasillo, me tocó el hombro y me dijo: «No abras las puertas cuando esté a oscuro». Fue lo único que dijo, como si supiera algo, como si también lo sintiera. Esa noche soñé otra vez con el pasillo, solo que ahora estaba vacío. No había puertas, solo el vidrio al final, más grande. Y esta vez la figura dentro no era igual a mí. Tenía los ojos vacíos como pozos, pero no eran negros. Eran del mismo color que los de mi abuelo cuando murió. En el sueño, el vidrio se rompía, pero yo no escuchaba el sonido. Solo sentía el aire escapando, como si fuera yo el que se partía. Lo hablé con el viejo del frente.
el que siempre me miraba raro. Le dije que había algo mal con los reflejos, que me sentía duplicado. Me escuchó sin moverse. Luego dijo que a él también le había pasado, que cuando era chico, su reflejo se le escapó durante un apagón, que desde entonces vivía sabiendo que algo lo estaba esperando en algún lugar. Me pareció una locura, pero algo en su mirada me hizo creerle. Me dijo que los espejos eran puertas, que no todos se abren igual, que algunos solo necesitan una emoción mal resuelta, que la culpa es la llave más común. Después de eso, dejó de saludarme. Empecé a buscar información, a leer cosas raras. No encontraba nada que encajara con lo que yo vivía. Hasta que una noche, mi reflejo no me imitó. Tardó medio segundo, apenas, pero lo vi, lo sentí. Algo ya estaba afuera, y no era yo. Las cosas se desmoronaron rápido después. Matías dejó de hablarme del todo. Mi hermana empezó a decir que yo la espiaba, aunque ni siquiera salía de mi cuarto. Mis padres me pidieron que me comportara porque había visitas. Yo ni siquiera sabía que había visitas. Las cosas en la casa empezaron a romperse sin razón. Puertas que se cerraban solas, luces que explotaban. Una vez, al abrir el microondas, encontré dentro un papel con mi letra. No lo había escrito. Decía: no mires directo a sus ojos. Esa noche soñé que me desollaban, pero no como tortura, como si me liberaran de algo. Al despertar, tenía rasguños en la espalda. Fui al espejo. No me vi. La superficie estaba empañada. Cuando se aclaró, lo que vi no era yo. Era lo que me mira desde el otro lado. Sonrió. Empecé a dejar grabadoras encendidas. Solo captaban estática, pero al acelerar la grabación había sonidos, como murmullos, como si alguien repitiera mis pensamientos antes de que yo los tuviera. Dejé de escribir, dejé de hablar. Me convertí en una sombra dentro de la casa y aún así algo me seguía. Algo que respiraba cuando yo no lo hacía, que se reía cuando yo lloraba, que se acercaba cada vez que me distraía. Lo sentía en las ventanas, en las pantallas apagadas. Una vez vi a mi madre llorando frente al televisor. No estaba encendido, pero algo la miraba desde dentro. Después de eso, me evitó por completo. Mi hermana se fue. No dejó nota, solo una foto rota donde estábamos los tres, ella, yo y alguien más que no reconozco. No recuerdo la última vez que comí. Solo sé que los espejos ya no me muestran, que el celular no me reconoce, que la cámara del portátil graba una habitación vacía. Estoy en algún lugar entre los márgenes, como si me hubieran borrado con cuidado, como si alguien lo hubiera planificado. Lo que me persigue no se cansa, no se detiene. Es mi reflejo, o lo que quedó de él. A veces lo oigo hablar desde la ducha, desde el monitor, desde la cerradura. No dice mucho, solo repite una frase, siempre la misma. Ya no sos vos. Y yo cada vez le creo un poco más. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo.
Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.